El 16 de septiembre se celebra el día en que en México comienza la lucha por la independencia en 1810. Al principio fue encabezada por el cura Miguel Hidalgo y el general Ignacio Allende, y duró aproximadamente 11 años durante los cuales mucha gente estuvo al frente del ejército insurgente, hasta que en 1821 México se proclama un país independiente. La independencia de México marcó una etapa muy importante ya que se dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano, pero no fue sencillo obtenerla ya que el proceso duró 11 años de extensa lucha. Esta lucha está dividida en 4 etapas. La primera se dio a principios de la década entre 1800 y 1810, cuando los colonos de la Nueva España, incluyendo a los ricos, criollos, indígenas y latifundistas, ya no deseaban compartir la riqueza del nuevo pueblo con los españoles a quienes también se llamaba gachupines, además que dentro de la Nueva España había mucha desigualdad social. Este era el pretexto principal para pensar en la independencia. En 1808, Napoleón ocupa España, por lo tanto los españoles estaban muy ocupados defendiendo su país. El pueblo de México, al enterarse de la invasión francesa en España, aprovecha para promover el movimiento de la independencia, por medio de carteles en todo el país. Al principio se organizó un movimiento a favor de la independencia en Valladolid, pero rápido fue sofocado. Sin embargo, pronto surgieron otros al frente de Ignacio Allende, el corregidor Domínguez y su esposa Josefa, Abasolo, Aldama y don Joaquín Arias. El más importante fue el de Querétaro, organizado por el corregidor Domínguez. A esta se le unieron intelectuales, oficiales y parte del bajo clero. Este grupo estaba formado por el presbítero Sánchez y los licenciados Parra, Altamirano y Lasso, así como el capitán Arias. Las reuniones aparentaban ser culturales en la casa de Parra. Sabiendo que el pueblo mexicano era un fiel seguidor de la Iglesia, pensaron en invitar a un sacerdote a fin de convencer a todo el pueblo. Por eso Allende propuso a Miguel Hidalgo y Costilla, quien era cura de Dolores. Hidalgo aceptó la invitación. Y fue Allende quien se encargó de mantener el contacto con Hidalgo. Se tenía planeado comenzar el movimiento de independencia el 2 de octubre en San Juan de los Lagos, Jalisco, pero por denuncias hechas ante las autoridades por Mariano Galván, fue necesario adelantarla en septiembre. La corregidora le avisó a Ignacio Pérez y Aldama que la conspiración había sido descubierta. Estos marcharon a avisarle a Allende, y en Dolores fue don Miguel Hidalgo quien decidió iniciar la lucha inmediatamente. Primero pusieron en libertad a los presos, aprehendieron a los españoles que se encontraban en la población. Luego a las 5 de la mañana del 16 de septiembre de 1810, se llamó a misa, el pueblo acudió al llamado y con el grito mexicanos: ¡Viva México! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Y muera el mal gobierno! Hidalgo incitó al pueblo a levantarse contra los españoles. A este suceso se le conoce como Grito de Dolores. Hidalgo acusó a los españoles de pretender entregar el reino a los franceses y hacer peligrar la religión, y enseguida informó a los habitantes que quedaban exentos de pagar impuestos e iba a realizarse la independencia. El pueblo, muy molesto, se armó como pudo, machetes, cuchillos, palos, lanzas, etc., y se unió al movimiento. Llegando a San Miguel se les unió el ejército de dragones de la reina, y partieron hacia Celaya, donde Hidalgo fue nombrado general del ejército. Allende fue nombrado teniente y Aldama mariscal, esto con el fin de organizar un poco a la gente. Y de ahí salieron hacia Guanajuato y en medio de una fuerte lucha entraron a la Alhóndiga de Granaditas, donde estaban los españoles, tomando así la ciudad. Luego se dirigieron hacia Valladolid, ciudad que fue tomada sin ninguna lucha, ya que el ejército que iba a apoyar a los españoles fue sorprendido por el ejército insurgente, en Valladolid. Hidalgo dio las primeras reformas sociales, aboliendo la esclavitud y suprimiendo el pago de tributo de las castas y las cargas, lo que hizo que más gente se le uniera. Cuando se dirigían a la capital derrotan a las fuerzas españolas al mando de Torcuato Trujillo en el Monte de las Cruces. Allende decide ir a Guanajuato e Hidalgo marcha hacia Valladolid, y luego hacia Guadalajara, donde organizó el primer gobierno, el cual tuvo 2 ministros. Ignacio López Rayón, a cargo del Estado, y José María Chico, en Gracia y Justicia, quedando Hidalgo como magistrado supremo de la nación. También se hizo la primera reforma agraria en la cual se manifestó que los indígenas eran propietarios de la tierra, se suprimieron los tributos y se confirmó la libertad de los esclavos. En Guadalajara se les une Allende y Abasolo, sin embargo fueron derrotados el 16 de septiembre de 1811. Luego de esta derrota el ejército insurgente se dispersó. Hidalgo y los demás jefes salieron rumbo a Aguascalientes, y durante el trayecto Hidalgo fue despojado de su cargo de primer magistrado, el cual fue otorgado a Allende. Después decidieron dirigirse a Estados Unidos con la finalidad de pedir ayuda económica.
Elizondo, que era el jefe del movimiento libertador en Coahuila, los traicionó y fueron arrestados en Acatita de Baján, Las Norias. Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron juzgados y condenados a morir fusilados. Luego de ser fusilados los decapitaron y sus cabezas las pusieron dentro de jaulas y las colgaron en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. La muerte de estos caudillos marcó el final de la primera etapa de la lucha por la independencia. La segunda etapa se caracteriza por las extensas luchas en el sur del país al mando de José María Morelos, que antes había sido el cura de Carácuaro, pero al ser entrevistado tiempo antes con Hidalgo, este le dijo que se encargara de organizar al pueblo del sur. Esta etapa se caracteriza por la organización y definición de este movimiento. Se le unieron los hermanos Juan, José y Hermenegildo Galeana, que contaban con mucha popularidad, tierras y conocimiento. El virrey Venegas mandó a Francisco Parés a combatir contra Morelos, pero en Tres Palos el ejército insurgente obtuvo la victoria. José María Morelos y Pavón comienza a tener victorias en el sur y el centro del territorio nacional. Durante esta etapa, se definieron con claridad los propósitos del movimiento de independencia. El documento que mejor refleja el ideario social y político de Morelos es el conocido con el título de Sentimientos de la Nación, donde por primera vez se planteó la independencia de México del dominio español. En este tiempo se ganaron muchas provincias del territorio nacional y la lucha se definió. Uno de los episodios más importantes durante la lucha de Morelos, lo fue el sitio de Cuautla. El 23 de enero de 1812 Morelos derrotó en Tenancingo al brigadier Rosendo Porlier y después se retiró a Cuautla de Amilpas, en el estado de Morelos, para esperar a Callejas. Tenía cerca de 4.000 soldados mandados por Matamoros, Galeana y los Bravo. Los realistas contaban con 3 divisiones mandadas por Callejas, Llano y Porlier. Estas fuerzas sumaban 8.000 hombres. Morelos resistió terribles asaltos desde el 18 de febrero hasta el 2 de mayo de 1812, en que a causa de la falta de elementos de guerra y de alimentos, rompió el sitio salvando la mayor parte de sus tropas. Morelos se replegó a Orizaba y luego a Oaxaca, donde nombró como su segundo a Matamoros y lo hizo mariscal de campo, lo mismo que a Galeana. Además fundó el periódico Correo Americano del Sur. En Oaxaca se les une Félix Fernández, quien más tarde había de cambiar su nombre por el de Don Guadalupe Victoria. De Oaxaca, Morelos partió rumbo al puerto de Acapulco, al que tomó el 12 de abril de 1813. En 1813 fue llamado el virrey Venegas a España, y su puesto lo ocupó don Félix Calleja de hasta 1816. El 13 de septiembre de 1813, en Chilpancingo Morelos convocó al primer Congreso Independiente que sustituyó a la Junta de Zitácuaro y por primera vez en un documento escrito se habló de total independencia de España. Morelos se retiró a Puruarán para atacar desde ahí a los realistas, pero ahí cayó prisionero don Mariano Matamoros, que fue ejecutado. Luego en Coyuca fue derrotado también Hermenegildo Galeana. Morelos redactó la famosa Constitución de Apatzingán en 1814, y se eligieron para el puesto del poder en el Congreso a Bustamante, Quintana Roo y otros. Rosains, secretario de Morelos, leyó después la manifestación que hacía al Congreso con el título de Sentimientos de la Nación, en el que pedía se declarase que América es libre e independiente de España y de cualquier otra nación, gobierno o monarquía, se reconoce a la religión católica como único culto. En cuanto a lo político, se asentó la soberanía del pueblo, el poder debía de caer en sus representantes, a su vez dicho poder debía dividirse en los 3, legislativo, ejecutivo y judicial. Los americanos ocuparían los puestos públicos y no se admitirán en la nación más extranjeros que los artesanos, capaces de instruir en sus profesiones y libres de toda sospecha. Debía ser respetada la propiedad, y el domicilio inviolable. Quedaban prohibidas la tortura y las penas infamantes, se abolió el tributo. Además que quedaron instituidos como fiestas nacionales el 12 de diciembre consignado a la Virgen de Guadalupe y el 16 de septiembre, aniversario del Grito de Dolores. Morelos fue derrotado en Valladolid y los realistas penetraron el sur. El Congreso tuvo que andar peregrinando por distintos lugares, y cuando llegó a Apatzingán, en octubre de 1814, dio a conocer la Constitución, inspirada en la francesa de 1793 y la española de 1812. La Constitución de Apatzingán jamás estuvo en vigor. Cuando se promulgó, los insurgentes habían sido desalojados de las provincias del sur. Morelos fue hecho prisionero y fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal Ecatepec. Tras la muerte de Morelos se inicia una época de decadencia de la lucha, ya que carecía de la unión de los principales líderes, quienes no tenían suficientes conocimientos militares. Entre los más destacados está el Amo Torres y a Pedro Moreno, que tuvieron su punto de partida en Guanajuato.
En Veracruz se distinguió don Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, don Guadalupe Victoria y el español Javier Mina. Por su parte los españoles cometieron toda clase de excesos, por lo que la corona española mandó destituir al virrey y poner en su lugar a don Juan Ruiz de Apodaca, que era gobernador de Cuba. Juan Ruiz llegó a la Nueva España en 1816 e inició su gobierno exigiendo que todos los insurgentes arrestados fueran sometidos a juicio y de ninguna manera se les fusilara sumariamente como había ordenado su predecesor. En la Constitución española de Cádiz, se habían incluido los principios liberales como parte de sus postulados, pero al regresar Fernando VII al poder, mediante el Tratado de Valencia afirmando el absolutismo, suprimió la Constitución en 1814. La táctica militar de los insurgentes había cambiado, pues en lugar de atacar prefirieron replegarse a los fuertes y organizar solamente la resistencia. Desde que Mina partió de Tamaulipas hacia el interior del país comenzó a tener campañas victoriosas, pero luego en uno de sus viajes rumbo a San Luis de la Paz en Guanajuato, fue sorprendido por Liñán al mando de los realistas en el rancho del Venadito, quien siempre los había perseguido. En la batalla murió Pedro Moreno y Mina fue hecho prisionero y condenado a muerte el 11 de diciembre de 1817. Así otra vez el movimiento libertario comenzó a decaer. Los centros insurgentes fueron dominados por los realistas, como la Junta de Jaujilla en Michoacán, que se disolvió en noviembre de 1819, y la de Palmillas en Veracruz. Otro tanto ocurrió con los jefes del movimiento como Rayón, Verduzco y Bravo, que sucumbieron ante la lucha siendo condenados a cadena perpetua. Mientras tanto Guerrero comenzó su lucha en el sur. La última etapa, que es cuando se logró la consumación de independencia, Vicente Guerrero e Iturbide son los principales actores. Tras 11 años de lucha, los criollos y el pueblo en general empezaban a ver perdida la rebelión. En el sur se mantenía invicto Guerrero, con un pequeño ejército, ahí se le unió Pedro Ascencio, que había combatido cultivando las tierras al mismo tiempo para no carecer de alimento. Ascencio había luchado en la Sierra de Goleta, en esta los accidentes geográficos fueron un aliado para los insurgentes, ya que los realistas no estaban acostumbrados a pelear en esas condiciones. Fernando VII mandó a Riego y Quiroga a suprimir las luchas en la Nueva España, pero estos se levantaron para obligar al monarca a aceptar la Constitución, por lo que éste se vio obligado a jurarla y a convocar a corte. Los conspiradores de la profesa resolvieron entonces proclamar la independencia llamando al poder a un príncipe español. Monteagudo propuso para realizar el plan a don Agustín de Iturbide, en sustitución de Armijo. Al ver los problemas de los españoles, los insurgentes se alentaron para iniciar otra vez la lucha. Iturbide aceptó el plan de la profesa, este se encontraba despojado del mando, pero ahora se le devolvieron sus tropas, el regimiento de Celaya, y la caballería de la frontera, quienes al conocer las ideas de su capitán lo aceptaron. Iturbide iba a ir hacia el sur, pero se dio cuenta que era inútil, ya que Guerrero tenía bien dominada la zona, aparte lo accidentado del lugar favorecía de Guerrero, por lo que opta por negociar. Iturbide decide mandarle una carta de Guerrero donde le ofrece buenas condiciones, entre ellas se reconocería su grado, su ejército y sus tierras, y que en el caso de no llegar a un acuerdo sería él mismo quien intervendría para lograr la independencia. Viendo esto Morelos, se interesó mucho en que Iturbide deseara la independencia, así que buscó la forma de entrevistarse con él. Después de largas conversaciones en Acatempan el 10 de febrero de 1821, se llegó a un acuerdo en el cual Guerrero quedaba a las órdenes de Iturbide. A este suceso se le conoce como el abrazo de Acatempan. Después le siguió la proclamación del Plan de Iguala, donde Iturbide modifica los acuerdos de la profesa. Iturbide fue apoyado por los españoles, ya que éste les informaba que tenía sometidos a los insurgentes, sin embargo lo que él quería era unir tanto a criollos como españoles, para crear una nación que no estaría sometida a España. Al principio se pensó en un gobierno monárquico, pero se quería que el gobernante, aunque fuera de la familia de los Borgones, gobernara en forma liberal e independiente. Y por último se estableció que la única religión sería la católica. Estas fueron las famosas tres garantías: unión, rojo, independencia, verde, y religión, blanco, entendiéndose por la primera la fusión de los americanos y españoles. Con tales principios, Iturbide el 1 de marzo de 1821, reunió a sus tropas y juró ante ellas cumplir los postulados de las tres garantías. Al ejército resultante de la unión de españoles y criollos se le llamó trigarante o de las tres garantías. En Acapulco, Iturbide sufrió algunas bajas por el ejército de Armijo que se encontraba en el sur. Iturbide marchó al Bajío y se le unieron varios realistas, entre ellos Filisola.
En casi todas las provincias se les unieron personas importantes tanto de los realistas como Bustamante y Cortázar, como insurgentes como Bravo, Guadalupe Victoria, Rayón, Negrete. A los pocos días, llegó de España, Juan O'Donoghue, con el cargo de virrey, quien aceptó negociar con Iturbide y puso su firma el 24 de agosto de 1821, en el Tratado de Córdoba, que ratificaba en lo esencial el Plan de Iguala. El 27 de septiembre, el ejército trigarante, con Iturbide al frente, hizo su entrada triunfal a México y el 28 se nombró al primer gobierno independiente. Así después de 11 años de lucha México se proclamó un país independiente.